¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, ahora sí. Chévere, muchas gracias. Listo. Habíamos dejado pendiente la segunda parte de esta demostración. Retomo un poco la idea. Este era el ejercicio. Dijimos sea omega un conjunto y nos dábamos una familia de subconjuntos ahí contenidos en omega, para ahí perteneciente a los naturales. Y lo que habíamos pedido demostrar era lo que se conoce como las leyes de De Morgan, que es la identidad, la igualdad entre el complemento de una unión y la intersección de los complementos de esa unión. Esa era la tarea. Entonces, habíamos dicho, como es una igualdad de tipo conjuntos, la igualdad entre conjuntos se demuestra mediante la doble contención. El primer conjunto está contenido en el segundo conjunto y viceversa. Habíamos hecho en la primera parte. Entonces, la primera parte vamos a mostrar que el término de la izquierda, el complemento de la unión, está contenido en la intersección de los complementos de los ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tomamos un X cualquiera de la unión y vemos qué significa pertenecer, del complemento de la unión, y vemos qué significa pertenecer al complemento de la unión. Entonces, sabemos que la unión de los ahí es del conjunto de elementos de omega, tales que X pertenece a alguno de los ahí. Eso es estar en la unión, ¿cierto? Entonces, eso significa que existe un Y tal que X pertenece a ese ahí. Y al conjunto de los de X que pertenecen a alguno de los ahí es la unión. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que X pertenece al complemento de la unión, lo que estamos diciendo es que X no pertenece a la unión, o lo que es lo mismo, X pertenece a la negación de este conjunto, ¿verdad? Complemento es la negación de este conjunto. Entonces, sabemos que si X no pertenece a el conjunto de los de X tales que existe un Y perteneciente a N tal que X pertenece a Y, lo que tenemos es que X pertenece al conjunto complemento, que sería para todo Y, X no pertenece a Y. ¿Y qué es no pertenecer a Y? Es pertenecer al complemento de la Y. Entonces, si tenemos que X pertenece al conjunto de los de X tales que para todo Y perteneciente a los naturales, X pertenece a Y complemento, es lo mismo que pertenecer a la intersección de los complementos de Y, ¿cierto? Entonces, tenemos ya la primera relación de contención. Si X pertenece a la unión, al complemento de la unión de los de ahí, demostramos, lógicamente, que X pertenece a la intersección de los complementos del Y. Entonces, ese era el primer paso. El segundo paso era mostrar la inclusión recíproca. Esta vez partimos de la intersección de los complementos de los de ahí y queremos llegar al complemento de la unión. Entonces, dejamos de empezado esto y dijimos, sea X un elemento de la intersección de los de ahí. ¿Cuál sería el siguiente paso? Definir la intersección. Correcto. Entonces, recordamos que sabemos que la intersección de los de ahí para ir perteneciente a los naturales, como estamos trabajando un conjunto omega, es el conjunto de los elementos de omega tales que, ¿quién me recuerda la definición de la intersección? Para todo y ¿Para todo I o todo ahí? para todo. Para todo I, perteneciente a los naturales, X pertenece a I. Entonces, esta es una forma, digamos, rigurosa de decir que X pertenece a todos los conjuntos de la familia de los I, ¿cierto? X está en I para todos los I, para todos los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que por cierto, esta es la intersección de los de ahí, pero estamos trabajando en la intersección de los de ahí, complemento, ¿verdad? Error mío, corríjanla aquí, por favor. Estamos trabajando en la intersección de los de ahí, complemento. Entonces, aquí igual, es para todo I, X pertenece a I, complemento. Entonces, misma lógica de antes, solo estamos diciendo que X pertenece a todos los complementos de los de ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo? Ok, vamos a ir por ahí. Entonces, esto significa... A ver, espera un segundo. X pertenece a intersecciones de complemento. Pregunta seria. Sí, En el anterior caso había el paréntesis, ¿verdad? O sea, era el complemento de todas las uniones. En el caso anterior. correcto. Aquí solamente es el complemento de ahí, no de las intersecciones. O sea, no hay paréntesis. Correcto. Antes era, es buena observación. Antes trabajamos con... Porque ahí no un ratito. Antes trabajamos justamente... Ok. No quiero escribir. Eso más que eso es... No quiero moverse. Puedo escribir, pero no quiero moverse. Pero bueno, puedo escribir en la... Ya. Ya. Sí, en efecto, aquí arriba empezamos trabajando con el complemento de toda la unión. Es decir, la complementación era de toda la unión. ¿De acuerdo? Aquí abajo estamos trabajando con una intersección de los complementos. ¿De acuerdo? Pues cuando decimos que X pertenece a la intersección de los complementos, decimos que X pertenece a omega tal que para todo Y, X pertenece a Y complemento. Nos dijimos, esa es una forma de decir que entonces sabemos que la intersección es de este conjunto y sabemos que X pertenece a este conjunto acá. Que X pertenezca a este conjunto es lo mismo que decir que X ¿perdón? pertenece a ahí, complemento, todo lo demás. Vale. Sí, quiero establecer una relación que sea lógica y que me permita llegar a la demostración. ¿Están de acuerdo que si yo pongo que X pertenece al conjunto de los X elementos de omega, tales que para todo Y perteneciente a N, X pertenece a Y complemento? Esto es equivalente a decir que X no pertenece al complemento del mismo conjunto. Pues quiero saber si es que me siguen la lógica hasta aquí. Y perteneciente a N, X pertenece a Y complemento. Entonces, ¿cuál es la idea? Decir que X pertenece a este conjunto es lo mismo que decir que X no pertenece al complemento de este conjunto. Normalmente es por una relación de lógica de pertenencia. La pertenencia es o estoy o no estoy. Si estoy en el conjunto, no estoy en su complemento, y si estoy en su complemento, no estoy en el conjunto. ¿Verdad? Entonces, decir que X pertenece al conjunto, dijimos, a la intersección de los de ahí complementos, es lo mismo que decir que X no pertenece al complemento de ese conjunto. ¿Están de acuerdo? Estoy haciendo una doble negación. Gracias. Un punto. Quiero saber si siguieron este paso lógico, sobre todo compañeros que están en virtual. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Escribir todo lo que no es perteneciente a ese conjunto. Correcto.
Ya tenemos aquí una expresión que requiere el complemento, sabemos cómo escribir el complemento a partir de una negación, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que decir X no pertenece al conjunto. ¿Cuál será el conjunto el complemento de este conjunto? Como estamos trabajando en omega, el complemento sigue estando dentro de omega, ¿verdad? Ese es nuestro conjunto de referencia. ¿Y cuál sería el complemento de este conjunto? ¿Correcto? Existe un I elemento de los naturales, tales que X, ¿cuál sería la negación entonces? ¿Cómo negamos la condición? Recuerden, todo conjunto siempre tiene una primera parte en la que definimos, si quieren, el espacio ambiente, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos trabajando? En este caso es omega. Y otra, la propiedad que cumple ese conjunto. Cuando tratamos de construir el complemento de un conjunto, lo que tenemos es que negar esa proposición. Entonces, si nuestra proposición es para todo I, X pertenece a I complemento, la negación sería, la negación de para todo I pertenece a N es existe un I pertenece a N, y X pertenece a I complemento, ¿cuál sería la negación? Perteneces. Muy bien, X no pertenece a I complemento, ¿verdad? ¿Y qué significa no pertenecer a I complemento? Pertenece a I. Que pertenece a I, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en el paso lógico? Entonces, eso significa que X no pertenece al conjunto de los elementos de omega, de omega, tales que existe un I en N, tal que X pertenece a I. Y ahora sí, ¿quién me dice qué objeto tenemos ahí? Como es un existe, ¿con qué estamos trabajando? Una unión. ¿La unión de qué? No, de los conjuntos ahí. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo que decir X no pertenece a la unión de los ahí para I perteneciente a los naturales. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Cuál sería el último paso? Me pide demostrar el complemento. Entonces, X pertenece al complemento O sea, de los esencialmente aquí, si sabemos que X no pertenece a ese conjunto, es porque pertenece a su complemento. Y este es el paso final. ¿Están de acuerdo? Si X no pertenece a la unión de los ahí, es lo mismo que decir X pertenece al complemento de esa unión. ¿De acuerdo? Entonces, vean nuevamente dónde empezamos. Empezamos tomando un X, elemento de la intersección de los complementos, y demostramos lógicamente que eso es equivalente o que implica, realmente que implica, que X es elemento del complemento de la unión. Entonces, finalmente esto implica que la intersección de los ahí complemento está contenida en la unión en el complemento de la unión. Gracias, en el complemento de la unión. ¿De acuerdo? Entonces, como antes ya habíamos demostrado la otra inclusión, que la unión está contenida en el complemento, entonces concluimos. ¿Qué cosa? Que ambos conjuntos son idénticos. Concluimos que el complemento de las uniones es igual a la intersección de los complementos de los ahí.
¿Alguna pregunta? Yo, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Por favor, sigue adelante. En la parte de arriba, cuando negamos el conjunto, o sea, negamos el conjunto y también negamos lo de adentro, o sea, más arriba, acá, Ajá. esta parte que está en negrito dice X no pertenece o sea, no pertenece a este conjunto de los X pertenecientes a omega, tal que existe, y acá negamos otra vez que pertenece al conjunto. Sí. ¿Cuál es tu duda? Em, Eso sí, la verdad es que no le, bueno, con la lógica que aplicamos la otra vez, esta vez ya no Ujú. me quedó muy claro, porque la otra vez negamos el conjunto, sí, pero, o sea, solo hicimos la negación al inicio y no en ambas partes. Correcto, porque la lógica demostrativa es distinta en los dos pasos. Si hubiese sido la misma, hubiese utilizado solamente equivalencias y habría llegado directamente al resultado. Pero para que veas la diferencia, mira los pasos lógicos. Cuando pido demostrar, vuelvo al inicio, ¿no es cierto? Entonces, estábamos justo en el primer paso, dijimos mostrar la igualdad entre los dos conjuntos. Ya, como empiezo con la primera contención en la que el complemento de la unión está contenido en la intersección de los complementos, empiezo con un X que pertenece al complemento de la unión, ¿verdad? Entonces, lo primero que hago es definir la unión como el conjunto de los X tales que existe un Y en pertenecientes naturales tales que X pertenece a Y. ¿Estás conmigo hasta ahí? Sí. Ok, el tema es que ahí decimos X no pertenece a ese conjunto porque partimos de un complemento. ¿Te das cuenta? Nosotros decimos que X pertenece al complemento de la unión. Entonces, como X pertenece al complemento de la unión, definimos la unión y decimos, ok, X no pertenece a la unión. Y ahí estamos en la lógica demostrativa del primer paso. Entonces, si X no pertenece a la unión, ¿a qué sí pertenece? X pertenece a la negación de la unión, o al conjunto que niega la unión. El conjunto que niega la unión es el conjunto de la intersección de los complementos, ¿verdad? Que es lo que nos lleva a la primera inclusión. ¿Están de acuerdo todos conmigo? ¿Sí? En el segundo caso, en cambio, partimos de una intersección de los complementos, decimos X pertenece a la intersección de los complementos de ahí, ¿ya? Y aquí, en cambio, definimos la intersección de los complementos, que es el conjunto de los de X tales que para todo Y, X pertenece al complemento de ahí, ¿ya? Y en ese punto, para poder seguir en la lógica demostrativa, lo que digo es, ok, como tengo una expresión que depende de los complementos, una alternativa para proseguir es transformar esta expresión que me dice que X pertenece al conjunto de los X tales que para todo Y, X pertenece al complemento de ahí, ¿verdad? Esta de aquí, ¿sí? Transformarla en una expresión que dependa de ahí, porque finalmente recuerden que estoy trabajando con, o sea, mi familia es la familia de los ahí. Entonces, como tengo un conjunto que depende de los complementos, lo que digo es, ok, ¿cómo hago para que este conjunto de aquí tenga una condición que no dependa de los complementos, sino de los de ahí? Esa podría ser la lógica intuitiva detrás del siguiente paso. Entonces, por eso digo, ok, si X pertenece a este conjunto de aquí, que depende de los complementos, voy a trabajar con la negación de esa proposición y voy a decir, entonces, X no pertenece al complemento del conjunto anterior. ¿Ya? Decir que X pertenece a un conjunto es lo mismo que decir que X no pertenece a la negación de ese conjunto. La doble negación me devuelve el conjunto original. Entonces, estas
estas dos proposiciones, la que señalé en rojo y la que estoy señalando ahora en verde, son equivalentes justamente porque estoy negando dos veces. Una en la complementación y otra en la pertenencia. O sea, dicen lo mismo. Dicen lo mismo, exactamente. Son dos formas de decir exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, pero utilizo ese segundo paso justamente para llegar a lo que quiero llegar, porque si es que pusiera, digamos, X no pertenece ahí complemento, que también estoy diciendo lo mismo, no voy a negar lo anterior, entonces no voy a llegar a la unión. Y la idea es llegar a demostrar que es la intersección, perdón. O sea, la unión es igual a la intersección. El complemento de la unión es igual. Con los paréntesis incluidos, etcétera. Pero, o sea, el punto es que esa doble negación es para después poder negar el para todo y el existe, ¿verdad? O sea, para poder llegar a lo que me piden llegar. Exactamente, es un paso necesario para llegar a lo que queremos. Entonces, aquí hay que reconocer que es un paso poco intuitivo, pero tampoco o sea, es absolutamente lógico. Como hemos trabajado aquí la lógica de la pertenencia, en los conjuntos siempre decimos o pertenece o no pertenece a un conjunto, ¿verdad? Y como el complemento de un conjunto es todo lo que no está en ese conjunto, ¿verdad? No pertenecer a un conjunto significa pertenecer al complemento de ese conjunto, ¿verdad? Es como si es que quieren ver esto desde un punto de vista gráfico, creo que puede ser útil. Si este es nuestro conjunto omega, yo tengo aquí un conjunto A, y pongo un punto fuera de A, yo sé que si es que esto es A, todo lo demás es al complemento, ¿verdad? Entonces, si yo digo que un cierto X no pertenece a A complemento, ¿qué estoy diciendo? Que está en A, ¿de acuerdo? Si digo X no pertenece a A complemento, estoy diciendo justamente que estoy considerando un punto que no está en A complemento y por lo tanto está en A. Si X no pertenece a A complemento, esto implica que X pertenece a A. Esta es la lógica de la doble negación. Estoy diciendo que no pertenece al complemento. ¿De acuerdo? Y lo mismo, si es que X pertenece a A, estoy diciendo que no pertenece al complemento de A. ¿De acuerdo? Si X está en A, entonces necesariamente X no pertenece al complemento de A. ¿Y esto siempre se cumple o hay casos? Buena pregunta. Si acabas de demostrar que se cumple para una familia abstracta, se cumple para cualquier caso concreto. Es lo potente de las demostraciones. Una vez que demuestres que una propiedad se cumple, siempre y cuando las premisas sean correctas, correspondan, ¿de acuerdo? Siempre se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón. Utilizamos la doble negación para reexpresar este conjunto como algo que ya no dependa de los complementos. Entonces, hacemos paso a paso los cambios y llegamos a un conjunto que justamente depende de los ahí y no de los complementos. Lo que tenemos es X no pertenece a esta familia de ahí. Y esta familia de ahí resulta ser la unión de los ahí, ¿verdad? El existe un I tal que X pertenece ahí es justamente la definición que dimos en la primera clase de lo que sería la unión. Entonces, cuando decimos que X no pertenece a ese conjunto, es lo mismo que decir X no pertenece a la unión de los ahí. Y nuevamente, con la lógica de pertenencia, decir que X no pertenece a este conjunto, ¿qué quiere decir? Que X pertenece a su complemento. ¿De acuerdo? La clave está en el paréntesis también. Correcto, cuando estoy negando la pertenencia a este conjunto, estoy diciendo que pertenece al complemento de todo el La conjunto. unión de los dos. Sí. Correcto, estoy negando que pertenece a la unión de los ahí, estoy negando que pertenece a la unión, por lo tanto, pertenece al complemento de la unión. ¿Y qué pasa si que no estuviera la pertenencia? Es que ahí solo dices que es el complemento de ahí, pero no de la unión de los complementos, que es lo que teníamos arriba. Es el mismo caso de lo que nos explicaba Pancho ayer al respecto del orden de las operaciones. ¿No es cierto? Si es que yo no pongo paréntesis en una operación, no sé qué va primero.
Entonces hay una cierta ambigüedad. Hay una cierta ambigüedad en escribir, por ejemplo, aquí. Aquí puedes ver claramente. Aquí el complemento está aplicado a cada uno de los de ahí, pero no a la intersección. Mientras que aquí el complemento está aplicado a toda la unión de los de ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no, no fueran iguales. O sea, si le quito el paréntesis, no se va a cumplir esa propiedad nunca más. Correcto, porque, exacto. Estaría describiendo mal la propiedad. ¿Por qué sería esa la unión de los ahí complementos? Claro, estaría diciendo. Yo lo hice, o sea, yo lo hice para practicar, para ver qué salía y no, o sea, es que no es igual ni gráficamente ni demostrativamente, no. Y es el paréntesis, es súper importante ahí. Claro, literalmente, cuando tú defines en el paréntesis qué es lo que estás complementando, ¿verdad? Entonces, si es que quieren verlo gráficamente, si yo tengo aquí un conjunto y tengo dos conjuntos A y B, el complemento de la unión es todo esto. Estoy diciendo todo lo que no es la unión. Sería omega en este caso. No es omega porque es omega sin la unión de A y B. ¿Ya? No es omega porque esto es parte de omega, pero está en A. Es todo lo de omega que no está en la unión de A y B. ¿De acuerdo? Mientras que eso sería el complemento de la unión. Mientras que la unión de los complementos sería, nuevamente si tomo el mismo conjunto y tengo aquí A, este sería el complemento de A. Y luego tendría aquí B. ¿Y cuál sería el complemento de B? Sería todo esto. Y la unión de los complementos sería ¿qué cosa? Todo menos la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, sí, buena idea, gracias. Entonces, aquí estamos pintando A unión B, complemento del complemento de una unión, ¿de acuerdo? Y aquí estamos pintando A complemento, unión B complemento, ¿de acuerdo? No son lo mismo, ¿ya? Entonces, la aplicación la operación de complementación no entra al paréntesis manteniendo el U, ¿verdad? O sea, estos dos son distintos, como pueden ver. Pero en cambio, podemos ver que puedo reproducir esto acá considerando en cambio lo que sería A complemento, intersección B complemento. Entonces nuevamente puedo dibujar aquí A complemento sería todo lo que pinto en azul. Y puedo dibujar B. Y B complemento sería todo esto. ¿Cuál sería la intersección de A complemento y B complemento? La intersección va a ser la parte que está tanto en azul como en rojo, ¿verdad? Entonces sería todo lo que está pintado por fuera de A y por fuera de B. Noten que en la intersección de A y B no tengo nada, por lo tanto, obviamente no pertenece a la intersección. Y en cambio, en lo que está solamente en A, tengo pintado solo rojo, y en lo que está solamente en B, tengo pintado solamente azul.
Entonces noten que gráficamente en este ejemplo podemos ver que A complemento intersección B complemento es lo mismo que el complemento de la unión, que es exactamente lo que acabamos de demostrar. Pero aquí está solamente para un gráfico con dos conjuntos A y B, y acá lo demostramos para cualquier cantidad de subconjuntos, ¿de acuerdo? Pero la lógica se preserva, ¿de acuerdo? Entonces aquí pueden ver gráficamente que de hecho coinciden el complemento de una unión con la intersección de los complementos. ¿De acuerdo? Es un buen ejercicio para trabajar. Esa ley de Morgan. Esas son las leyes de De Morgan, sí. Ah, las leyes de Morgan. Si ven que cada complemento cambia de O a I. Si estuviera ahí, cambiaría de I a O. Hay una segunda ley de De Morgan que es simétrica, que les voy a poner arriba para que practiquen, y puedo tomarla en el examen, así que tómensela en serio. Es muy similar a esta, porque como les digo, de hecho es simétrica. Estas son las leyes de De Morgan, voy a escribir eso en rojo. Leyes de, creo que se escribe así. Entonces las leyes de De Morgan, esta es la una, cuya complementación me transforma una unión en intersección de los complementos, y la otra, adivinen, es una ley que me complementa una intersección de ahí. ¿Y en qué me la transforma? ¿En unión de qué? De ahí complemento. De los complementos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que no son los mismos objetos para nada, ¿verdad? Aquí estoy complementando una unión, aquí en cambio estoy complementando una intersección. Ya, estoy diciendo que el complemento de la unión es la intersección de los complementos en el primer caso, y en el segundo estoy diciendo que el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Se demuestra exactamente del mismo modo. Por favor, practiquen esta demostración. ¿Alguna otra pregunta? ¿Van quedando claros los objetos con los que estamos trabajando? ¿Sí? Ok. Estábamos trabajando con esta idea de las demostraciones, que es fundamental para aprender a pensar desde un punto de vista matemático. Y es bastante útil para asegurarse la consistencia lógica del razonamiento que uno tiene, sea en matemáticas, sea en ciencias exactas o sea en ciencias sociales. ¿Ya? Es muy importante adquirir la lógica matemática para minimizar los riesgos de un error. Entonces, estábamos trabajando bajo la lógica demostrativa directa. Nos partimos de una premisa y tratamos de demostrar un resultado. Vamos a hacer otro ejemplo de demostración. ¿Me parece importante? Tiene razón, empezamos clase. Entonces, como ya concluí esta demostración, vamos a cambiar de carpeta. Esta era la demostración que correspondía a la clase anterior. No quería dejarla inconclusa. Es verdad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre cualquiera de los contenidos tratados hoy o anteriormente? ¿O podemos seguir?
Ok. Ahora vamos a pasar ya no a trabajar directamente con conjuntos, sino con funciones. Y podemos considerar lo siguiente, sean E y F dos conjuntos, y sea F una función de E hacia F, donde F es sobreyectiva e inyectiva. Ustedes ya saben lo que significa ser sobreyectiva y ser inyectiva, ¿verdad? Entonces, en ese ambiente tengo E y F dos conjuntos y una función F que va de E hacia F, donde E y F pueden ser cualquier par de conjuntos numéricos o no numéricos, tan complejos como quieran, y F simplemente es una regla de asociación que a cada elemento del primer espacio le asigna un único elemento del segundo espacio, ¿no es cierto? Pero F debe ser sobreyectiva e inyectiva. Y lo que quiero es que mostremos lo siguiente. Mostremos que para todo Y perteneciente a F, existe un único X perteneciente a E, tal que Y es igual a F de X. Entonces, ya que tenemos ahí un problema, asegurémonos de entender las premisas y el resultado que queremos obtener. Creo que en las premisas está todo claro, ¿cierto? E y F son dos conjuntos y F es una función que va de E hacia F y que cumple con dos condiciones. Es sobreyectiva y es inyectiva. ¿Sí? ¿Está clara la idea? Ok. Lo que queremos demostrar entonces es que para todo Y elemento de F existe un único, pues recuerden ese signo de exclamación junto al existe, existe y es único, ¿verdad? Existe un único X en el espacio de partida que es la imagen, para el cual Y es la imagen de X. ¿De acuerdo? ¿Está clara la idea? Entonces, ¿cómo leemos esta expresión? Para cada Y en el espacio de llegada existe un único X en el espacio de partida tal que Y es igual a F de X. ¿Sí? Ok. ¿Cómo demostraríamos algo como esto? Hay una similitud con la demostración anterior. La demostración anterior, recuerden que partíamos de esta lógica de demostrar que un conjunto está contenido en otro. Y para demostrar que un conjunto está contenido en otro, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, definíamos los conjuntos, pero sobre todo la lógica era tomábamos un elemento cualquiera del primer conjunto y demostrábamos que está contenido en el otro, ¿verdad? O sea, esencialmente, demostrar que A está contenido en B es demostrar que para todo X elemento de A, X también es elemento de B. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acá hay algo similar. ¿Cómo demostrábamos cuando teníamos que mostrar que para todo X en A, X está en B? Decíamos, ok, sea X un elemento de A y tratemos de llegar a X es elemento de B. ¿Verdad? Entonces, partíamos de un elemento cualquiera. Cuando decimos que hay que mostrar algo para todo X, hay que partir de un elemento cualquiera X. Aquí es lo mismo, pero no partimos de X, sino de ¿qué? De Y, ¿verdad? Entonces, si queremos demostrar una condición que se cumpla para todo Y, ¿de dónde empezamos? De un Y cualquiera.
¿cierto? Entonces, primer paso de toda demostración, sea Y un elemento ¿de qué espacio? De F. Sea Y un elemento de F. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, cuando tengamos este tipo de demostraciones, siempre es útil nuestra versión esquemática de las funciones. Tengo un espacio E, tengo un espacio F, y tengo una función F que me une cada uno de los espacios al otro. ¿Sí? Ok. También dices que es sobreyectiva e inyectiva, ¿no es cierto? Exacto, es sobreyectiva e inyectiva. Entonces, eso es lo que, a donde vamos ahora. Entonces decimos, sea Y un elemento de F, ¿qué información tenemos entre nuestras premisas para trabajar? O sea, si yo digo sea Y un elemento de F y ahora digo, ¿sabemos qué es lo que sabemos? F es sobreyectiva. Perfecto. ¿Sabemos que F es sobreyectiva? Eso no es demostrar que tiene una inversa. Sí, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Esta no es la definición precisamente de sobreyectividad. No, es que es sobreyectiva e inyectiva. Hay una diferencia en la definición que acabo de dar y la de sobreyectividad. ¿Cuál es? Que sobreyectiva existe por lo menos. Correcto. Estoy diciendo que es mi único. No. Esta es la diferencia. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, como bien reconocen, la mitad de la demostración es casi tautológica por la sobreyectividad. Entonces, cuando yo digo, ¿sabemos que F es sobreyectiva? ¿Eso qué significa? Que para todo Y existe. Yo iría desde la definición todavía ¿cómo se dice? ¿Anterior? Sí, más básica, que es, sabemos que como es inyectiva, F de E, ¿qué significa como es sobreyectiva, qué significa la sobreyectividad en términos de conjuntos? Que para todo Y perteneciente al espacio de llegada, Sí. existe un X que pertenece al espacio de partida, Uh-huh. tal que la función de La imagen. la imagen es igual a. De acuerdo, eso en términos formales. Ahora, solamente en términos de conjuntos, ¿cuál era la relación o la definición de conjuntos de la sobreyectividad? La imagen de E era una relación entre la imagen de E y el espacio S. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Una imagen. Recuerden que yo puedo construir, si tengo aquí mi espacio E y acá mi espacio F, yo puedo construir aquí un subconjunto, ¿verdad? Le puedo llamar A. Y acá puedo preguntarme, ok, ¿cuál es la imagen de A? Es la imagen de un conjunto, ¿ya? Aquí, en cambio, no quiero preguntarme al respecto de la imagen solamente de un subconjunto A, sino de la imagen de todo E. ¿Ya? Ese F de E, yo sé que mi función F me envía E hacia F, o probablemente a un subconjunto de F, ¿verdad? Pero cuando la función es sobreyectiva, lo que digo es que F de E es igual a F. Esa es la clave de la sobreyectividad. ¿Recuerdan? Y como es una igualdad entre conjuntos, eso significa la doble contención. Yo les había dicho, una de las dos relaciones de contención es evidente, ¿ya? Que F de E esté contenida en F es evidente. ¿Por qué razón? Porque F es una función que a cada elemento de E le asocia un elemento de Y. Entonces, el conjunto de las imágenes de E siempre está contenido en F. Díganme si es que esto es obvio o no para ustedes. ¿Sí? Sí. Es la otra contención
de esta igualdad, la que nos interesa es F está contenido en F de E, que es justamente la que da origen a la definición que mencionaba Salma. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa que F esté contenido en F de E? Significa que, entonces, para todo Y perteneciente a F, existe al menos un X perteneciente a E, tal que Y es igual a F de X. ¿Están de acuerdo? Entonces, simplemente lo que estamos diciendo es, toma un Y en F, sabemos que F es sobreyectiva. Ser sobreyectiva implica la igualdad entre la imagen de E y el espacio F. Esa igualdad implica la doble contención. En particular, implica que F está contenido en F de E. ¿Eso qué significa? Que todo elemento de Y de F es imagen de algún elemento X, ¿verdad? Y eso es lo que está aquí. Todo Y perteneciente a F es imagen de algún X. Es decir, existe un X en E, tal que Y es su imagen, ¿verdad? ¿Qué acabamos de hacer entonces? Lógicamente mostrar que si una función es sobreyectiva, tenemos casi aquello que buscábamos. Tenemos que casi que para todo Y perteneciente a F existe un X en E tal que Y es igual a F de X. ¿Sí? Ahí es donde David nos decía que esa es la definición de sobreyectividad. Pero ¿cuál es la diferencia? La unicidad. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que demostrar. La unicidad de la imagen. ¿Qué información todavía no hemos utilizado para poder demostrar eso? La inyectividad, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que F es sobreyectiva, llegamos a esta primera expresión. Pero también sabemos que F es inyectiva. Entonces podemos escribir pero además F es inyectiva es decir, que para todo X y X' pertenecientes a E, ¿y me recuerda las definiciones de inyectividad? Si X no es igual a X', entonces F de X no es igual a F de X'. Correcto. Y la otra versión es Si la función de X es igual a la función de X', entonces X es igual a X'. de acuerdo, pero no la función, la imagen. ¿De acuerdo? Si F de X, la imagen de X, es igual a la imagen de X', entonces X es igual a X'. ¿De acuerdo? Entonces, eso sabemos. Entonces, volvamos a lo que teníamos antes. Decimos, ya sabemos, ya hemos llegado a un punto de que tomamos un Y en elemento de F y sabemos que, a ver, quiero hacer esto un poquito más claro. Voy a ponerle un apellido al primer Y para distinguirlo de los otros Y, ¿de acuerdo? Entonces voy a hablar de sea Y0, un elemento de F, ¿ya? Solamente es una cuestión para distinguir este Y de aquí, por ejemplo, de este Y de aquí, ¿ya? Entonces, repito la lógica demostrativa, nada de lo que escribí está mal, solamente quiero enfatizar que estoy trabajando con un Y0, ¿de
¿De acuerdo? Entonces, sea Y0 un elemento de F, sabemos que como F es sobreyectiva, entonces llegamos a que para todo Y perteneciente a F, existe un X en E, tal que Y es igual a F de X. Eso es verdad. Como es verdad para todo Y, en particular, es verdad para Y0. En particular, existe un X, llamémosle X sub 0, elemento de E, tal que Y0 es la imagen de F de X sub 0. Quiero saber si está clara la relación entre la expresión en azul y la conclusión particular en rojo que acabo de escribir. Como la función f es sobreyectiva, yo sé que para todo y existe un antecedente. Como eso es verdad para todo y y0 es un y particular, entonces eso es verdad para y0, es decir, existe un x0 en e, tal que y0 es la imagen de x0 a través de la función e. ¿Está claro? Ok, ahora lo que tengo que demostrar es que es única, y para eso voy a mi idea de la inyectividad. Pero además sé que f es inyectiva, es decir, que para todo par de x, si f de x es igual a f de x', entonces x es igual a x'. Eso sabemos y es verdad para todo x, ¿verdad? No es lo mismo al revés. Al revés, sería si x es distinto de x', eso implica que f de x No es les puedo distinto. dar la vuelta. Sí. Les puedes dar la vuelta, pero con negación. Pero de otra forma es otra cosa. Sí. Claro. Claro, o sea, la única forma sería el contrarrecíproco. ¿Ya? Pero le puse esta forma porque esa es la que voy a aplicar. Entonces ahora, ¿qué es lo que me faltaba demostrar? Dijimos, me falta demostrar que la imagen es única. ¿Ya? Ahora voy a hacer un pedazo de demostración que corresponde a la lógica de demostración por absurdo. ¿Qué significa la demostración por absurdo? Significa o bien tratar de encontrar una contradicción en mi análisis, ¿ya? No, sí, eso esencialmente, o sea, parto de una premisa y trato de mostrar una contradicción, o trato de llegar a una conclusión, a la conclusión directa que busco, que en este caso sería la unicidad, ¿ya? Entonces, supongamos que existe un X1, elemento de E, tal que supongamos que existe un X1 elemento de y digamos tal que X1 es distinto de X0 y f de X1 es igual a Y0. ¿Qué es lo que estoy suponiendo ahí? ¿Quién me dice? Quisiera que analicen lo que acabamos de escribir, que me digan qué es lo que estoy suponiendo. Recuerden qué es lo que queremos hacer. Estamos utilizando la inyectividad y queremos demostrar la unicidad de los antecedentes de Y0. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy suponiendo aquí? Estoy suponiendo que existe un X1 elemento de E, que es distinto de X0 y que también es imagen De la sobreyectividad. O sea, que también es imagen de Y0. ¿De acuerdo? Recuerden, aquí arriba dijimos que existe un X0 en E, que es la imagen, que es el antecedente de Y0, es decir, Y0 es la imagen de X0. estamos suponiendo que si tenemos un X distinto al X0, la imagen va a ser la misma. Aún no llegamos a eso. Estamos suponiendo que existe otro X que tiene la misma imagen, ¿verdad? Pero si es que X1 es distinto de X0 y tienen la misma imagen, esto es una contradicción de la inyectividad.
Correcto, estaríamos violando la inyectividad porque estoy diciendo que hay un X1 distinto de X0, ¿verdad? Que es la misma imagen. Entonces, esto contradice la inyectividad. Por lo tanto, necesariamente X1 es igual a X0. ¿De acuerdo? Es el mismo punto, ¿no? Exactamente. Lo que decía la definición. Exactamente. Y ahora que digo que cualquier X1 que sea imagen de Y0 necesariamente es X0, que es lo que estoy diciendo, que que sea antecedente de Y1, lo que estoy diciendo es que el antecedente es único, ¿verdad? Supongo que hay otro, eso contradice la inyectividad y por lo tanto concluyo que es único. ¿Se dan cuenta? Entonces concluyo, por lo tanto, X1 es igual a X0, es decir, existe un único X0 en E, tal que Y0 es la imagen de X0. Y como eso es verdad, como empezamos la demostración, eso es verdad para un Y0 cualquiera, como lo mostramos para un Y0 cualquiera, es verdad para todo Y0. Y por lo tanto, podemos escribir, entonces, concluimos que para todo Y elemento de F, existe un único X en E, tal que Y es igual a X. Entonces, como ven, en esta demostración que es relativamente sencilla, todo sale directamente de las definiciones de sobreyectividad y de inyectividad, ¿ya? La sobreyectividad me da la existencia del antecedente y la inyectividad me da ¿qué cosa? La unicidad, ¿ya? El que es único. ¿Está claro? Una pregunta. O sea, tengo la línea donde decimos que X que contradice la definición de inyectividad no puede contradecir a donde partimos, lo que Y sub 0 es elemento de F, por eso decimos que, por eso llegamos a esa conclusión, ¿no? ¿Verdad? Aquí en esta línea dices tú. Ajá, o sea, digamos que X sub 1 es diferente de X sub 0, pero claro, esto contradice la inyectividad. Y como estamos partiendo de lo que queremos demostrar, que es Y sub 0 es elemento de F, pues llegamos a la conclusión de que entonces es el mismo punto. Correcto. Una forma alternativa sería simplemente decir, existe un X1 tal que f de X1 es igual a Y0 y por inyectividad X1 es igual a X0. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, la segunda parte tendría que, o sea, la primera parte, cuando indicamos la diferencia, decimos que entonces va a ser igual por definición. Por la propiedad de inyectividad más que por definición. Por la propiedad. Sí. Quizá, si no le ven esto tan intuitivo, hay una forma alternativa, como acabo de decir, de escribirlo, que podría ser esta. Simplemente digo, existe un X1, voy a borrar esto, ¿ya? Perteneciente a E.
Pues supongamos que existe un x1 en E tal que f de x1 es igual a y0. Eso es falso. ¿Ya? Antes de decir que es falso, porque esa sería la misma lógica que elegimos, ¿verdad? Encontrar la contradicción, sería decir como f es inyectivo, en lugar de irnos por el lado de la contradicción y simplemente vamos por el lado de la deducción lógica, lo que diría es lo siguiente. No diría y1 porque no hemos introducido ningún y1 hasta aquí. ¿De acuerdo? Solamente estamos trabajando con y0. Entonces, retomemos para que no se pierdan los que están online. Entonces, recuerden lo que estamos diciendo ahorita. Okay, vamos a retomar la segunda parte de la demostración. Ya habíamos demostrado que para todo y en F existe al menos una imagen. Eso es verdad para todo y por sobreyectividad y por lo tanto es verdad para nuestro y0 en particular. Y por tanto sabemos que existe un x0 que es el antecedente de y0. Es decir, y0 es la imagen de x0. ¿Ya? Ahora decimos, supongamos que existe otro, un x1 en E, tal que f de x1 es igual a y0. ¿Verdad? Sabemos que, aquí retomo algo que está en la anterior línea, sabemos que y0 es igual a f de x0. Es lo que acabamos de escribir aquí, ¿verdad? Sabemos que y0 es igual a f de x0, entonces, fíjense, tenemos dos ecuaciones. Aquí estamos diciendo f de x1 es igual a y0, pero también y0 es igual a f de x0, ¿verdad? Entonces, con estas dos, ¿qué es lo que puedo decir? Muy bien, f de x1, entonces puedo decir, sabemos que y0 es igual a f de x0, entonces, f de x1, como ambas son iguales a y0, son iguales entre sí, f de x1 es igual a f de x0, ¿verdad? Y puedo concluir ahora sí por inyectividad. ¿Qué es lo que me decía la inyectividad? Al respecto de la igualdad de dos imágenes. Si f de x es igual a f de x', x es igual a x', ¿verdad? Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Como supusimos que x1 es antecedente de y0, y por lo tanto f de x1 es igual a y0, pero sabemos que y0 es la imagen de f de x0 por lo que dijimos ayer, perdón, arriba, entonces f de x1 es igual a f de x0, y por lo tanto, ¿esto qué implica? Entonces, por inyectividad, x1 es igual a x0. Y como es igualdad entre elementos, ¿qué significa eso? Que es el mismo elemento. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál fue aquí la lógica demostrativa? Que quizá es mejor que la demostración por contradicción. Esta es un poco más intuitiva. ¿Cierto? Suponemos que existe un x1 que también es que también es antecedente de y0. ¿Ya? Si es antecedente de y0, entonces f de x1 es igual a y0 y y0 es igual a f de x0, entonces f de x1 es igual a f de x0. Por inyectividad, necesariamente x1 es igual a x0. ¿Ya? ¿Y eso qué nos da? Que x0 es 1. Cualquier otro antecedente que nosotros consideremos por inyectividad nos lleva a que es el mismo elemento. ¿De acuerdo? Y la conclusión no cambia para nada. Seguimos teniendo por inyectividad x1 es igual a x0, es decir, existe un único x0 en E que es antecedente de y0, es decir, y0 es igual a f de x0. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta al respecto de este mecanismo de demostración? La idea siempre va a ser, cuando les pidan demostrar algo,
La idea va a ser, ok, tenemos un conjunto de premisas, queremos llegar al resultado. La idea es, ¿qué me dicen las premisas? Las premisas generalmente van a venir bajo la forma de de un concepto, como en este caso, una función inyectiva y sobreyectiva. Si ustedes no dominan qué es una función inyectiva, qué es una función sobreyectiva, en sus diferentes versiones, todas las versiones que les di, la versión con conjuntos, la versión con proposiciones y todo eso, entonces no van a poder resolver las demostraciones. Por eso es muy importante aprender las definiciones y la equivalencia entre las definiciones, de conjuntos, de proposiciones, etc. ¿De acuerdo? Okay. ¿Lograron seguir bien la demostración? Sí. Es particularmente, o sea, se ve tediosa, pero la lógica normalmente es bastante fácil, es lo que les decía. Es una forma complicada de decir algo realmente fácil. Por sobreyectividad, sabemos que todo elemento en el espacio de partida tiene al menos un antecedente, ¿verdad? Y por inyectividad, sabemos que ese antecedente es único. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Esa es la definición de función inversa. Correcto. Si ustedes ven aquí, lo que yo estoy diciendo es que existe una función inversa. ¿Qué sería una función inversa? Una función que va de y hacia x. Y aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que para cada y en f existe un único x en e, tal que y es igual a f de x. ¿Verdad? Lo único aquí sería despejar el f para poner el x como la imagen de y. ¿De acuerdo? Pero esencialmente esa relación 1 a 1 es la que me garantiza que voy a tener una inversa bien definida. ¿De acuerdo? Listo, vamos a seguir algunos ejemplos de demostraciones, pero ahora vamos a entrar al siguiente capítulo, que ya estamos atrasados, que es el de espacios métricos. Este es uno de los capítulos más ricos en términos de creatividad, porque nos permite trabajar con objetos muy, muy interesantes y muy diversos, dependiendo de la imaginación de cada uno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una noción de distancia. Entonces, vamos a decir sea E un conjunto, es decir, una colección de elementos. Hasta aquí, recuerden, bajo la lógica de la teoría de conjuntos, solo hemos tratado con nociones de pertenencia. ¿Pertenece o no pertenece? ¿De acuerdo? La noción de distancia nos va a permitir sofisticar mucho nuestra capacidad de relacionar objetos, porque nos va a permitir hablar de proximidad. La razón por la que incluimos la idea de distancia es para dejar un poco, no de lado, pero ir más allá de la pertenencia y hablar de la proximidad, que es muy importante en ciencias sociales, ¿verdad? ¿Qué tan lejos estamos de la línea de pobreza? Es más importante de saber simplemente cuántos son o no son pobres. Ya, la noción de pobreza es una noción de conjuntos, es de pertenencia. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto de los que están debajo de la línea de pobreza? Pero en cambio, si yo sé qué tan lejos están los pobres de la línea de pobreza, ¿verdad? Sé cuánto voy a necesitar para sacar a cada uno de la línea de pobreza. No es lo mismo tener pobres pegados a la línea de pobreza que pobres por debajo de una línea ¿cómo es? De canasta vital, ¿cómo se llama? De pobreza extrema, ¿verdad? Mientras más alejados están los pobres de la línea de pobreza, más difícil es resolver la pobreza. Por eso la noción de proximidad es tan importante. ¿Está claro? Ok. Entonces, para poder hablar propiamente de proximidad necesitamos definir una noción de distancia. ¿Qué insumo necesito para hablar de la distancia? Recuerden que para una multiplicación necesitaba, ¿qué cosa? Dos números.
Para medir una distancia, ¿qué necesito? 2 puntos. Dos objetos, ¿verdad? Si trabajo con números o con vectores, van a ser 2 puntos, como dice David. Necesito al menos 2 puntos para poder hablar de distancias. Si necesito al menos 2 puntos, como estoy trabajando en un espacio E, piensen en E como los números reales o cualquier cosa, ya, necesitaré 2 elementos de ese espacio para poder medir la distancia entre ellos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué espacio estaré trabajando para poder definir una distancia? Si necesito un par de elementos en el espacio producto, no sería el plano este caso, porque estoy trabajando en general con E. E puede ser los reales, ahí sí sería en el plano, pero E puede ser también un espacio de varias dimensiones. Si yo trabajo con la distancia entre estos 2 termos de aquí, no estoy trabajando en el plano, sino en el espacio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y como necesito 2 elementos, entonces estoy trabajando en el producto cartesiano de E por E. Ese va a ser mi espacio de partida. Y la distancia le vamos a dar un nombre, va a ser D. ¿De acuerdo? Entonces, mi distancia va a ser una función que va de E cruz E ¿hacia dónde? Cuando yo mido una distancia, ¿hacia? En este caso no, porque E pueden ser elementos, como te digo, por ejemplo, los objetos. Yo puedo establecer la distancia entre los termos o entre las mesas y las sillas, pero ¿cómo mido la distancia? No es con elementos de E. O la distancia entre toditos los que estamos aquí, por ejemplo. ¿Cómo mido la distancia? Con un número Con un número, Metros. ¿verdad? positivo. Correcto, correcto. Esa es la lógica. Una función de distancia parte de un espacio abstracto cualquiera, ¿de acuerdo? Pero necesito un número. Ahora, si le doy los naturales, voy a poder hacer solamente medidas aproximativas, ¿verdad? Enteras. Por ejemplo, las distancias entre nosotros, digamos. Necesito decimales. Necesito, ¿qué números? Los reales, ¿verdad? Pero, ¿qué tienen que ser la distancia? Positiva, porque ¿cuál es la mínima distancia que puede haber entre 2 objetos? 0. Que los objetos estén pegados entre sí, ¿verdad? Entonces, esta es una función que va de E cruz E hacia los reales positivos. ¿Está clara la intuición detrás de los espacios de partida y de llegada de una distancia? ¿Sí? Ok. Y luego va a ser sencillo. Entre cada par de objetos X y Y, que pueden ser números, que pueden ser lo que ustedes quieran, pueden ser vectores, pueden ser funciones, pero no creo que lleguemos a ver eso. La distancia entre X y Y me va a dar un número que le vamos a anotar D de X y Y, así como antes era F de X, ahora es D de X y Y, que va a ser justamente una noción numérica de proximidad. Esa es la idea con la distancia. La distancia es una noción numérica de proximidad, que está dada por una función de este tipo. Y una distancia cumple con 3 propiedades. Toda distancia cumple con 3 propiedades. Entonces, la primera distancia es, o la primera propiedad es que para todo, creo que mejor lo voy a escribir así. Espera un segundo. Propiedades. Para todo X, Y y Z pertenecientes a E, voy a tener, primera propiedad, la distancia entre X y Y va a ser igual a 0, si solo si, correcto, X es igual a Y.
¿Qué significa que la distancia entre dos objetos sea cero? Que están ocupando el mismo espacio. Si están ocupando el mismo espacio, son el mismo elemento. ¿De acuerdo? Y lo mismo, si considero la distancia de un objeto consigo mismo, ¿cuál va a ser? Cero, ¿verdad? Entonces, la distancia entre x y y es igual a cero, si y solo si x es igual a y. ¿Está clara esa primera propiedad? Pregunta de examen. ¿Cuál es la distancia entre dos personas? La mínima distancia. No, cero no va a ser, no me voy a poner encima del otro. Correcto, siempre va a poder ser un épsilon, ¿cierto? Filosóficamente es una sonrisa. La distancia entre- Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Pregunta de examen. Segunda propiedad, la distancia es simétrica. ¿Sí? ¿Qué significa que es simétrica? La distancia que hay entre yo y Salma es la misma distancia que hay entre Salma y yo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Para todo x y y, la distancia entre x y y es igual a la distancia entre y x. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad de simetría. Y la tercera propiedad es la más intuitiva de las propiedades. Que se conoce como la desigualdad triangular o desigualdad del triángulo. Esto es simetría. Y la tercera lo que me dice es que la distancia entre x y z siempre es menor o igual que la distancia entre x y y más la distancia entre y z. ¿Qué quiere decir esto? El camino más corto entre dos objetos siempre es la línea recta. ¿De acuerdo? ¿Está clara esta idea? Siempre es más corto ir en línea recta que tomar cualquier desvío. Pues si Eso es lo estás que en dice. un plano, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una esfera como la Tierra es diferente. También se cumple la desigualdad triangular, pero la distancia en ese caso atraviesa por una superficie curva. Ya no puedes ir directamente recto. Es lo mismo que con la distancia de Manhattan, que vamos a ver como uno de los ejemplos. ¿De acuerdo? Pero, obvio, no vamos a llegar a ver geometrías no lineales en este curso, pero existen casos tan complejos como Las rutas de los aviones, digamos. las rutas de los aviones son un buen ejemplo, las rutas marítimas. ¿Están claros los tres ejemplos, perdón, las tres propiedades de la distancia? ¿Sí? Cualquier función que cumpla con esas tres propiedades es una distancia. Y hay una infinidad de nociones de distancia. Vamos a ver solamente algunas, las más importantes. Por ejemplo, de esta noción de distancia, a ver, voy a checar esto un poco. Ok, ahí tenemos. Vamos a trabajar sobre dos conjuntos básicos R y R2. Se puede extender a conjuntos más complejos, pero estas son las más importantes. Nosotros podemos definir una distancia decía entonces que podemos definir una distancia en los reales, que a cada par de reales me asocie un número positivo que me dé la distancia entre ellos, que sería que a cada XY le asocio una distancia
No se olviden, ahora estoy trabajando sobre los reales, ya no sobre un espacio abstracto cualquiera. Y puedo definir una noción de distancia como, por ejemplo, el valor absoluto de y menos x. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando en la recta de los reales, esa recta, tengo aquí el 0 y tengo aquí, por ejemplo, aquí x y aquí y, ¿verdad? La distancia entre x y y la mido como el valor numérico de y menos el valor numérico de x y tomo el valor absoluto. En este caso, como es positivo, sería simplemente la diferencia, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, para hacerlo más interesante, pongo primero y, primero y después x. Pero X y Y no pueden ser nunca negativos. ¿Cómo? X y Y no pueden ser negativos. También pueden. La distancia no puede ser negativa, pero los objetos cuya distancia estás midiendo sí pueden ser. Por Es eso más, el valor absoluto. yo puedo poner aquí, por ejemplo, menos 3, trabajemos con ejemplos concretos. Aquí, ya lo perdimos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen la curva normal estandarizada, por ejemplo, Ya. ustedes estandarizan, ¿no es cierto? Tienen alrededor de 0, tienen valores a la izquierda y a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener los ingresos estandarizados, ¿no es cierto? Puedo tener un promedio de ingresos, digamos, son $100, y a la izquierda tengo una persona que gana $50. Entonces, el valor estandarizado va a ser negativo. Y a la derecha, ¿no es cierto? Tengo una persona que gana $1000. Y el valor estandarizado va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo ahí distancias, las distancias ahí serían O sea, los valores negativos. Ajá. Ya. Porque si no podría recorrer en más. Yo no sería un ejemplo, pero... Pero no entiendo bien lo de valor absoluto. O sea, no importa el signo de los digamos, puntos de los puntos, bueno, o de los elementos, pero el negativo o positivo. Pero por eso se aplica el valor absoluto, porque la distancia no puede ser negativa. Exacto. Además que luego ya van a ver cuando ya se hagan los cálculos de las distancias, generalmente lo que se hace es como cosas como elevar al cuadrado y luego se queda una raíz cuadrada para que, como si tienes una distancia negativa, tienes entre -2 y -3, o entre -2 y 4. A veces te puede dar valores negativos, sacas una distancia, pero pues, O sea, aquí la idea es esencialmente, ¿por qué trabajamos con el valor absoluto? Porque el valor absoluto nos garantiza que vamos a tener una distancia positiva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tienes algunos ejemplos. Podemos poner el número -3, 0, raíz de 2 y 2. Están en ese orden, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál sería la distancia, por ejemplo, entre 2 y raíz de 2? La distancia entre 2 y raíz de 2, recuerda que aquí lo separamos por una coma porque son dos objetos distintos, pero en la fórmula lo separa un menos porque estamos dando una fórmula de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia entre 2 y raíz de 2 es raíz de 2 menos 2. ¿De acuerdo? Sería el elemento de lo que, ¿cómo podemos definirlo? Sería el elemento de llegada menos el de salida. No, porque aquí, fíjate que los dos, o sea, aquí los elementos de llegada es los elementos del espacio de partida es un par ordenado. O sea, tu espacio de partida es un par ordenado, es un espacio producto, por lo tanto, los elementos de este espacio son pares ordenados, son pares ordenados de objetos cuya distancia quieres medir. ¿De acuerdo? Entonces tú quieres la distancia entre X y Y, la distancia entre X y Y es una fórmula que depende de X y Y. En este caso, el valor absoluto de la diferencia. ¿Cómo nosotros medimos la distancia? Linealmente es el valor absoluto de la diferencia. ¿De acuerdo? lo chévere es que es indistinto, ¿no es cierto? Yo puedo decir la distancia entre Ambato y Quito o la distancia entre Quito y Ambato, ¿no? Correcto, correcto. Que por simetría me dice que si no me gusta esa fórmula, también puedo escribir, ¿qué cosa? El valor absoluto
de X menos Y. Ajá, no hay problema. Por simetría, cualquiera de las dos me da igual. Ahí está. Sí, estaba confundido de que uno tenía que ser necesariamente el de llegada y el otro de salida. En ese caso no importaría, sí. No, de hecho aquí, recuerda, X y Y ambos pertenecen a tu espacio R y tú los coges como un par ordenado, pero como es simétrica, sabes que la distancia entre X y Y es igual a la distancia de Y a X. ¿De acuerdo? Ya, y aquí la distancia sería más o menos igual. La raíz de 2 es 1,41. Menos 2 sería ¿cuánto? 0,59. Algo así, más o menos 0,59. Mira, te aplauden. Ya. Entonces, siempre la distancia es positivo gracias al valor absoluto. ¿De acuerdo? O gracias, en este caso al valor absoluto, en otros casos, no necesariamente el valor absoluto, sino el cuadrado o lo que fuera. ¿Está claro cuál sería la distancia entre menos 3 y 2? Este es un caso interesante. La distancia entre menos 3 y 2 sería el valor absoluto de 2 menos 3, y ahí hay que tener cuidado con los signos. O al revés también, ¿no es cierto? O menos 3 menos 2, ¿correcto? ¿Ya? Y eso sería igual a el valor absoluto de 2 más 3, que es simplemente 5. Eso gráficamente también se ve que son 5 veces los que tengo que trasladarme hasta el 2. Correcto. De 0 a menos 3 son 3 y de 0 a 2 son 2. 2 y 3. ¿Verdad? Entonces, intuitivamente se ve que es una forma coherente de calcular la distancia. En economía también hay ejemplos chéveres de estos de las distancias, por ejemplo, para segmentación en el espacio. Pues yo les tengo a varios, digamos que esta es una playa, digamos. Entonces, yo tengo en toda la playa de Copacabana, tengo aquí un heladero que está aquí en el centro y tengo otros heladeros que están aquí, todos están repartiendo una parte del mercado. Entonces, dependiendo de la distancia entre ellos, uno puede captar más o menos mercado, digamos. Digamos, si un heladero está solito aquí en el centro y no hay otros heladeros acá, todas las personas de este lado van a consumir solo este heladero, ¿no es cierto? En cambio, los otros heladeros, digamos, que están acá, van a estar todos compitiendo por un pedazo más pequeño de la playa, ¿no es cierto? Entonces también hay otras aplicaciones chéveres de la Claro, distancia. es fundamental igual para análisis en teoría de juegos. Ok, ¿está claro hasta aquí la intuición detrás de la noción de distancia? Vamos con una noción de distancia más interesante. Ayúdenme a construir, ya que vimos una distancia sobre los números reales, ¿cómo construiríamos una distancia en el plano? Es decir, una distancia entre dos puntos de una hoja de papel. Nuestra distancia en R. Estas son distancias en una línea recta de los reales. Correcto, estas son distancias válidas para la recta de los reales. Ahora estamos construyendo una distancia que sea válida para el plano. ¿Qué haríamos para el plano? Entonces, gráficamente, Ahí ya tendría, digamos, 2 puntos, ¿no es cierto? gráficamente yo tengo 2 puntos aquí que podrían ser El 0 y el 0, ¿no? X1 y Y1, X2 y Y2, aquí están las X, aquí están las Y. Pensemos primero conceptualmente. ¿Este qué espacio es? Directo, Esto es R2 o R cruz R. directo, 0. ¿De acuerdo? La distancia en este espacio, o la distancia para R2, sería una función de qué espacio de partida a qué espacio llegar. No es una pregunta trivial. Positivo. ¿A qué espacio llegamos siempre en una distancia? R positivo.
R positivo, es fácil. Todo positivo. Siempre termina en R+. La pregunta interesante es, ¿cuál es el espacio de partida? Los objetos que ahora medimos, ¿qué tipo de objetos son? Son pares ordenados de coordenadas. Entonces, para medir la distancia entre dos puntos, necesito, ¿qué cosa? ¿Cuántos pares ordenados? 2 pares ordenados. 2 pares ordenados. Entonces, ¿cuál será el espacio de partida? ¿Cuál será el espacio de partida? R2 por R2. Muy bien. Ya. Aquí tengo R2, en este espacio tengo mi primer punto, ¿verdad? Cruz R2, en este espacio tengo mi segundo punto, Chévere. ¿verdad? Entonces, para que no se vuelva pesada la notación, a este punto le voy a llamar solamente P1 y a este punto le voy a llamar P2, ¿de acuerdo? Y aquí voy a medir una distancia entre el punto P1 y el punto P2, ¿de acuerdo? Que va a ser D de P1, P2, ¿sí? Y le das una regla de asignación. Y aquí ya no es tan sencillo definir una distancia. La forma tradicional, tienes que encontrar una buena regla de asociación, una buena regla de definición, que te permita medir la distancia de forma, primero, lógica e intuitiva. Y la mejor ahí es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, noten que yo puedo definir las coordenadas, voy a definir en azul las coordenadas del punto P1. Tengo aquí estas coordenadas. En rojo, las coordenadas del punto P2. ¿Sí? Y noten que tengo aquí en verde la distancia entre lo que sería Y1 y Y0, perdón, Y1 y Y2, aquí sería Y2, aquí sería Y1, y aquí tendría X1, y aquí tendría X2, ¿sí? Entonces noten que la distancia en verde no es otra cosa que la diferencia entre Y1 y Y2, ¿verdad? Puedo escribir como Y2 menos Y1, la distancia en verde. Y lo mismo para esta distancia de acá, igual la voy a poner en verde. Es como cuando ustedes calculan las tasas de variación, ¿no es cierto? O la velocidad en física, que es valor final menos valor inicial. ¿Verdad? Esta distancia puedo medirla como Y2 menos Y1, de hecho Y1 menos Y2 porque Y1 es mayor, ¿verdad? Y esta distancia como X2 menos X1. Y por el teorema de Pitágoras tengo yo aquí un triángulo rectángulo, aquí tengo mi ángulo recto, ¿verdad? Y yo sé que la hipotenusa es la suma de los cuadrados, o el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿verdad? Entonces, por Pitágoras, yo sé que voy a tener esta relación, si la hipotenusa, de hecho la hipotenusa es la distancia, ¿se dan cuenta? La distancia entre entre P1 y P2, perdón, la distancia entre P1 y P2 es de hecho la hipotenusa del triángulo verde. Entonces yo puedo definir la distancia entre P1 y P2, aquí necesito ganar un poco de espacio. Ahí. Entonces yo sé que voy a tener ahí, ¿qué cosa? Voy a tener X2 menos X1, voy a cambiar de color. Voy a tener X2 menos X1, que sería uno de los dos lados,
Pero para cumplir con con el teorema de Pitágoras, ¿qué tiene que ser esta distancia? Al cuadrado, ¿no es cierto? x2 menos x1 al cuadrado más, ¿quién completa? y2 menos y1 al cuadrado, Son los ¿verdad? catetos al cuadrado, ¿no es cierto? Pero este es el cuadrado de la hipotenusa. Necesito la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, con la raíz, tengo ya, con la raíz positiva, tengo ya el cálculo exacto de la distancia entre esos dos, ¿de acuerdo? Hay una propiedad bien bonita de llevarles al cuadrado, es que ahí me evito los temas de los números negativos, por ejemplo. Entonces, eso es por un lado. Y otro lado, las unidades. Cuando tú elevas algo al cuadrado, digamos, en el ejemplo de ayer, metros. Entonces, estoy midiendo distancias en metros. Pero cuando les elevo al cuadrado, ya estamos hablando de metros al cuadrado. Entonces, una unidad que está al cuadrado, tengo que otra vez expresarle en metros. Entonces, la manera más fácil es sacarle la raíz cuadrada. Que debe ser intuitivamente. ¿Están claras las definiciones? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Está claro cómo en la línea de en la línea de los reales, el valor absoluto de la diferencia es una buena noción de distancia. Es insuficiente como una noción de distancia para el plano, porque para el plano necesito una distancia, por ejemplo, en este caso, una distancia directa entre dos puntos. Tengo dos coordenadas distintas, por lo tanto necesito aquí el teorema de Pitágoras para una definición adecuada de distancia. ¿Sí? ¿Quién me dice solamente oralmente, cómo definiría entonces yo una distancia en el espacio? En un espacio tridimensional, ¿cuál sería una buena función de distancia? ¿Espacio de partida? En el espacio, ¿cuántas dimensiones tengo? Tres dimensiones, x, y, z. Pues tengo un punto que tiene tres coordenadas de x, y, z. Tengo otro punto que tiene tres coordenadas de x, y, z. ¿Cuál sería la expresión de una función de distancia tridimensional? Vamos, espacio de partida. R3, cruz de R3, hacia los reales. Y a cada par de puntos P1 y P2, le asocio una distancia P1 y P2. ¿Sí? ¿Con qué regla de asociación? Hay una forma de extender el teorema de Pitágoras a una fórmula tridimensional. No lo vamos a ver, pero así como definimos una distancia para R y una distancia para R2, hay como definir distancias para R3 y generalizar distancias para Rn. Para poder, si yo tengo un vector de n coordenadas, necesito poder medir la distancia a otro vector de n coordenadas. Eso suele ser útil, por ejemplo, en econometría. ¿De acuerdo? Claro. Y bueno, solo un paréntesis, por si acaso averiguarán el tema del teorema de Pitágoras. Se dice que los babilonios ya habían descubierto este teorema mucho antes. Y hay un paper, hay un paper que habla sobre que Pitágoras fue el primero que descubrió este principio. Fue un estudioso ahí que le repetió. O sea, ahí va a haber P1, P2, P3 y la fórmula va a ser igual, pero, o sea, va a ser Y3. Siempre va a ser P1 y P2. Pero no voy a tener tres puntos. Tres coordenadas de cada punto. Ah, ok, tres pares. ¿De acuerdo? Para no dejarles con la inquietud, ¿qué es lo que tendría yo? Sería una distancia. Esto puede ser para el caso general. Eso puede ser para n coordenadas. Correcto. Ajá, ok. Correcto. La idea sería. Capaz se le puede poner para Rn y ahí ustedes me ven. R a la n. Ahí hace el torteo. Claro, lo puede hacer por inducción, ¿cierto? Estamos en R2, lo hacemos en R3, R4. Entonces podemos también hacer al Rn más 1. Y por tanto, R naturales. siendo N los naturales. Ajá. Entonces, en el caso general. Pero lo bonito es que tú tienes un Rn por un Rn y con la distancia llegas a un número. Eso es lo chévere. Ah.
Y es súper utilizada esta noción de distancia, sobre todo en estadística, ciencias de datos, economía, en todas partes van a escuchar econometría espacial, etc. Entonces, la distancia en R3, en un espacio R3 sería R3 cruz R3 hacia R más, hacia R más, que a cada par de puntos P1 y P2, esta vez en R3, ¿de acuerdo? Les asocio una distancia P1 y P2 que sería igual a la raíz de Ay, sí. x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado, me faltó espacio, más, ¿cuál sería el último? Z2 menos Z1 al cuadrado. Y esa sería la fórmula de la distancia, ¿de acuerdo? En R3. Y para generalizar a Rn sería algo similar. Voy a tener igual, sería una distancia para Rn. Sería una función de distancia que va de Rn, es decir, toma un vector en Rn, cruz Rn, es decir, dos vectores en Rn que serían x y y. Noten que dejo la notación de P1 y P2, pongo x y y, pero x esta vez es un vector en Rn y y es un vector en Rn, ¿de acuerdo? Y voy a R más, ¿sí? Y la distancia entre x y y sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias entre xy y y elevadas al cuadrado para y variante de 1 hasta n, donde solo por completitud Ese te fue un puntito de la no, gracias. Y, uy, creo que no. Donde, recuerden, x sería un vector que va desde x1 hasta xn, y y sería un vector de y1 hasta yn. ¿De acuerdo? Esa sería la idea general en este caso. Tengo n coordenadas, esta vez les pongo en disposición vertical porque es más fácil. Son n tuplas ordenadas, ¿ya? Y la distancia entre x y y es la extensión del teorema de Pitágoras para n coordenadas. Sigue siendo una suma de los cuadrados de las diferencias de los objetos. ¿De acuerdo? Y es un solo número, ¿no es cierto? A partir de esos dos vectores llegas a un solo número. Claro, porque estoy sacando las diferencias entre cada una de las coordenadas, ¿verdad? Y1 menos x1, y2 menos, o x1 menos y1, x2 menos y2, xn menos yn, ¿ya? Y a cada una de esas diferencias le elevo al cuadrado y luego le sumo, saco un solo número y saco la raíz, ¿ya? Y como son sumas de cuadrados, es un número positivo, la raíz, tomo la raíz positiva y me garantizo un número positivo. Siempre es la raíz cuadrada y siempre es el cuadrado. En este tipo de distancias sí, hay otras distancias que no es la misma fórmula, son nociones distintas de distancia, pero estas son las nociones tradicionales, las nociones más... Esta es la distancia euclidiana. Es la distancia euclidiana. Hay varias distancias. ¿De acuerdo? Esta es la llamada distancia euclidiana. ¿Está claro hasta aquí? Esto es un espacio finito de coordenadas. En un espacio... es un espacio de dimensión finita. Ajá. De dimensiones finitas. Exacto. ¿De acuerdo? Es un espacio de n coordenadas, pero no son finitos los espacios porque cada uno tiene dimensiones finitas. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? Ok, con la noción de distancia, nosotros podemos empezar a construir formas geométricas, de las cuales una particularmente interesante es el círculo. ¿Quién puede darme una definición intuitiva de qué es un círculo?
Les doy una pista, necesitan un centro. ¿Qué es un círculo? No es un punto, ese es el tema. ¿Qué es un círculo? ¿Cuál es la particularidad de un círculo? Todos los puntos están a la misma distancia del centro. Exacto, todos los puntos están a la misma distancia del centro, y esa es quizá la definición Es el mágico. precisa. ¿Cuál? El mágico. Ah, sí, buen punto. Eso es lo chévere de esta aplicación. Si yo quiero dibujar entonces un círculo, aplausos, por favor. Entonces, si yo quiero dibujar un círculo, yo sé que tengo un centro, no pidan perfección para el centro, pero la idea es todos los puntos están a la misma. Ah, y ahora ya podemos, ya sabemos lo que es una distancia, entonces podemos definir formalmente lo que es un círculo. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, si es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de un centro, podemos llamarle O al centro, ¿ya? Y podemos pensar en un círculo de centro O. No, ahora ya no quiero. Ya se me... No se te quedó. Ajá, ya se me quedó. Exacto, ahí me toca cambiar otra vez. Y aquí. Puedo pensar en un círculo de centro 0. ¿Y qué más necesito para poder dibujar un círculo? Para poder definir un círculo, necesito Un punto cualquiera. un centro. ¿Pero qué más? Un radio, Diámetro. ¿verdad? Yo sé la distancia. Y el radio me dice cuál es esa distancia constante a la que está cada uno de los puntos del centro. ¿De acuerdo? Entonces tengo mi círculo de centro O y de radio R. ¿Y cómo lo puedo definir? Vamos. ¿Qué será entonces un círculo de centro O y de radio R? Si estoy trabajando en un espacio, llamémosle E a mi espacio R2. ¿Qué será el círculo de centro O y de radio R? Será el conjunto de puntos que pertenecen a E, tales que... ¿Qué cosa? ¿Qué condición deben cumplir cada uno de los puntos del círculo? Igual al radio. El conjunto de puntos en E, tales que la distancia de X, ¿hacia dónde? O Hacia el centro O, ¿es qué cosa? igual a la distancia de radio. Igual a R. R es mi radio. Ah, ya incluye el distancia. R es exacto, R es el valor del radio. Es una letra que me dice el valor de la distancia. ¿De acuerdo? Ya, ¿Está claro por qué esto es un círculo entonces? Este objeto C, O, R, es el círculo de centro O y de radio R, que no es otra cosa que un conjunto. Ustedes ya conocen la notación de conjuntos, esta vez estamos combinando la notación de conjuntos con el potente concepto de distancia que acabamos de definir, y estamos diciendo el círculo de centro O y de radio R es el conjunto de puntos X en el espacio E, que están a una distancia, cuya distancia con O es igual a R. ¿De acuerdo? ¿Están o no de acuerdo en que es exactamente la figura que acabamos de definir? ¿Sí? Ok, si no me interesa el círculo, sino todo el contenido, ¿de acuerdo? Ya no voy a hablar de círculo, sino en general de bola, ¿ya? Entonces vamos a definir un concepto de bola. ¿Quién me ayuda a partir de la noción de círculo, que era la más intuitiva, a construir una noción de una bola centrada en O y de radio R? ¿La bola es el área de esto? ¿Es el área? Más que el área, porque el área es un número, es el conjunto de puntos. no es la suma entonces de todos. La suma es una noción definida entre números.
En este caso, tienes solamente un concepto abstracto, ¿de acuerdo? De un círculo, de un disco, pero ¿cuál sería la diferencia entre pertenecer al círculo y pertenecer al interior del círculo, en términos de distancia? Los puntos del círculo están ¿a qué distancia de O? Y los puntos dentro del círculo, ¿a qué distancia están? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, ¿verdad? Entonces puedo definir la bola como el conjunto de elementos en E, tales que la distancia entre X y O sea, ¿qué cosa? Menor o igual que R. ¿De acuerdo? Al definir de esa forma la bola, estoy cogiendo todos los puntos de E cuya distancia hacia mi centro O sea igual o menor que R. Es decir, tomo el círculo y tomo todos los puntos que están dentro del círculo. ¿De acuerdo? ¿Y qué tal si me interesa los puntos que están adentro del círculo, pero no los puntos que están en el círculo? Sería estrictamente menor, ¿verdad? Entonces, esa sería una bola abierta y eso se nota de la misma forma, pero como les digo, sería un concepto con una relación estricta. ¿Cuál es para copiar? Para los 3 puntitos. Parece chiste, pero... Ahí. Sí, gracias. Normalmente es como que le hubieran hecho algo, ¿no? Entonces, repito el concepto. Con eso terminamos. Tenemos ahora una noción de círculo, una noción de bola que incluye la coraza, ¿verdad? Que incluye el círculo, y una noción de bola. ¿Cuál sería la bola que le podemos llamar bola abierta? Voy a poner una pequeña A aquí, ¿ya? Una bola abierta que sería sin el contorno, es decir, en lugar de que sea menor o igual, tengo estrictamente menor. ¿De acuerdo? Puede ser mayor. Si es mayor, es todo el espacio menos el círculo. Es el complemento del círculo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y noten que hay una relación muy interesante entre esos tres objetos. Con esto les dejo. Noten que el círculo de centro O y de radio R es una diferencia entre dos conjuntos. Es la bola de centro O y de radio R sin la bola abierta de centro O y de radio R. Exactamente. El contorno, el círculo es el contorno de la bola. El contorno de la bola es la bola completa sin su interior. ¿De acuerdo? Ok, les dejo con esta imagen. Mañana continuamos y vamos a empezar a ver que con esta simple noción de distancia podemos construir objetos, y con las nociones de conjuntos podemos construir objetos extremadamente complejos y bastante interesantes de sus propiedades. Les agradezco y perdonen que me pasé 5 minutos. Gracias, chicos. Buen día. Nos vemos mañana. Gracias, profes. Gracias. Chao. Gracias. Chicos, chao, chao.